darle al Señor, levantar mis brazos, es lo mínimo que puedo hacer ante mi Padre, agradecerle, rendirme, bajar mi cerviz y decirle: aquí estoy, Señor. Es lo mínimo que podemos hacer. Es un gran privilegio poder adorar al Padre, cantarle con todo nuestro corazón. A lo mejor tú y yo no alcanzamos a ver tal vez la dimensión de lo que significa eso, de lo que significa que todos en conjunto como su pueblo estemos adorando al Señor. Es algo magnífico, es algo extraordinario, y espiritualmente suceden muchas cosas que a veces no estamos conscientes, pero ten por seguro que tu corazón dispuesto a adorar al Padre, Él siempre lo ve y lo toma en cuenta siempre. Y bueno, gracias por acudir a la cita, gracias por venir a escuchar la palabra del Señor. Todos tenemos una gran necesidad de escuchar la palabra, de alimentar nuestro espíritu, y hoy el Señor trae una palabra a través de una historia en el Antiguo Testamento. Cuando te digo una historia, muchas veces se los digo a los jóvenes, cuando se trata de una historia hay que llevar nuestra imaginación, hay que ponernos en el lugar de la persona que es de la que vamos a hablar, imaginar del entorno, lo que hay, lo que hubo, porque fue real. El pastor nos lo repite todo el tiempo. No son fábulas, no son cuentos, son historias reales que sucedieron. Bueno, eso depende de la fe de cada quien, cómo lo crean. Si esa es tu convicción, por supuesto que así va a ser. Y es una historia que nos deja muchas enseñanzas. Es una historia que nos hace saber o nos recuerda que el Señor escoge no a lo sabio, que el Señor no escoge a lo inteligente, que el Señor no escoge a lo que es, sino a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado. Eso lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, miles de años después de que sucede esta historia. Y bueno, yo te invito a que conforme yo te vaya dando los versículos, es una historia larga, pero la resumimos en algunos versículos, y lo que no esté en los versículos yo te lo voy a platicar rápidamente, porque es importante que sepamos todo lo que sucedió. Y yo recuerdo cuando era más chico, de repente, hablando de historias, de repente mi papá me contaba un cuento que era el cuento de los 3 cochinitos, y cuando me lo contaba yo me acostaba junto a él, y me da mucha alegría recordar eso. Yo escuchaba cómo me narraba la historia y yo me imaginaba todo, o sea, cómo me iba contando, y yo lo imaginaba en mi mente, lo veía mientras él me decía. Ya después, o él se quedaba dormido o yo me quedaba dormido. Normalmente él se quedaba dormido y ya me tenía que dormir junto con él. Pero realmente es algo extraordinario lo que el Señor genera aquí. No es cualquier cosa lo que el Señor nos da. Este cuerpo es el templo del Espíritu, y el Señor nos da infinitas capacidades para desarrollar muchas cosas. Y hablando de acá, cuando te digo imagina, ponte en el lugar, transpórtate a lo que te voy a contar, para que tú realmente sientas lo que tal vez esta persona sintió en esos momentos. La plática se llama 300, un líder improbable. Y esta historia la vamos a encontrar en el libro de Jueces. Toda la historia completa la vamos a encontrar en el capítulo 6, 7 y 8. No vamos a ver los 3, solo algunos. Y me pasas la primera, por favor, George. Dice Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2, llamamiento de Gedeón. Y fíjate cómo empieza esta historia. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entonces, quiero que entendamos una parte y seamos observadores, como que hablando del pueblo de Israel y estas historias que vas a encontrar en Jueces, como que siempre hay un círculo que no termina. ¿A qué me refiero con esto?
rebelión, hay un castigo, hay arrepentimiento, hay restauración, pero como que sigue, no termina. ¿Y por qué te lo digo? Porque al final vas a entender por qué te digo esta parte. Pero empieza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Él los entregó en mano de Madián por 7 años. Muchas veces creemos que las circunstancias complicadas, muchas veces creemos que las circunstancias difíciles no son de parte del Señor. El Señor nos prueba, pero piensa muchas veces cuáles son consecuencias de nuestra rebeldía como pueblo del Señor. Porque muchas veces estamos en una constante rebeldía y el Señor, por supuesto que el Señor nos tiene que corregir. Es innegable que el Señor nos tiene que corregir. Y en esta parte del pueblo de Israel, eso es lo que les pasó. Estaban en una rebeldía, hicieron lo malo, no nada más tuvieron estas circunstancias así porque sí, sino porque hicieron lo malo. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Yo quiero que te imagines a todo el pueblo atemorizado. ¿Por qué? Atemorizado. Su rebeldía los llevaba a donde, a esconderse, se escondían. Esos cuates llegaban y les robaban todas las cosechas. Ellos trabajaban, los de Madián no hacían nada. Ellos llegaban y les robaban todo lo que habían trabajado. ¿A causa de qué? De la rebeldía, de la rebelión del pueblo. Y el Señor siempre, junto con la prueba, siempre nos va a dar la salida, siempre. Pero en esta parte, el pueblo de Israel cometió lo malo, hizo lo malo delante del Señor. El Señor los entrega un tiempo, pero después el Señor empieza a trabajar para hacerlos libres. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y fíjate, yo conforme te vaya narrando, quiero que te vayas imaginando esta persona, Gedeón. Si tú ves el título, dice líderes improbables. Esta persona, Gedeón, no quería. Y yo quiero que pienses un momento antes de leer en el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Tú y yo que estamos aquí tenemos un llamado muy especial. Y cuando el Señor hace un llamado a nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo respondemos al llamado? ¿Qué es lo que le decimos al Señor cuando nos hace un llamado? Muchas veces en mi corazón está el decirle, es un privilegio. ¿Tú qué piensas? El llamado que el Señor hace en nuestras vidas es un privilegio. Por supuesto que es un privilegio. ¿No lo merecemos? No lo merecemos, por supuesto que no lo merecemos. Pero el llamado que el Señor hace, tú piensas, ¿qué has hecho con el llamado que el Señor te ha dado? Porque déjame decirte que probablemente el llamado que el Señor te hizo es para hacer más de lo que ahorita hemos hecho. Es para que avancemos más en su disciplina. El llamado que el Señor nos hace es para que trabajemos arduamente para el Señor, con hambre, que sintamos pasión. Ese es el llamado que hace el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué hemos hecho con ese llamado? Porque muchas veces el Señor se presenta como Gedeón, se presenta y nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener una misión, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. ¿Y qué es lo primero que decimos al Señor? Pretextos, a veces decimos pretextos, pero una vez que dices, bueno, vas al llamado del Señor, quiero que te pongas a pensar cuántas veces has podido hacer más y no lo has hecho. El Señor te ha llamado a algo mucho más grande de lo que tú crees y de lo que yo creo. ¿Y cuántas veces retrocedemos? El Señor nos llama a avanzar, el Señor nos llama a conquistar, el Señor nos llama a ser valientes, el Señor no nos llama a ser perdedores, el Señor no nos llama a ser desertores. ¿Tienes miedo? Si hay miedo, por supuesto que muchas veces hay miedo. Pero
Pero una cosa es que tengas miedo y aún así enfrentes la situación, enfrentes la misión, enfrentes las circunstancias, y otra cosa que por el miedo no lo hagas. Y nosotros no debemos tener ningún problema, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está contigo. Piensa en la prueba que quizás estás pasando en este momento, la misión que tienes que comandar tú ir al frente de una misión. Piensa, el Señor está contigo, no te preocupes. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, imagínate, él estaba ya dispuesto a seguir en la esclavitud, sirviendo a estos cuates que venían y arrebataban lo que no era de ellos. Y entonces el Señor se le aparece y le dice, Jehová está contigo. Si alcanzamos a entender y a guardar en nuestro corazón lo que el Señor nos está diciendo, que está con nosotros. Está con nosotros, no a veces, todo el tiempo está contigo, y a veces no nos damos cuenta. La protección del Señor siempre está con nosotros. ¿Y por qué le dice así como primer punto? El Señor está contigo, ¿por qué? Porque sabía que le iba a dar una misión. Venía una misión y sabía que tal vez la respuesta de Gedeón, como lo fue, no fue una respuesta tan positiva. Pero sin embargo el Señor, ¿sabes qué? El Señor no ve lo de afuera, sino ve lo que podemos y somos capaces de hacer. El Señor ve nuestra capacidad para salir adelante. Y aparte le dice, varón esforzado y valiente. Cuando habla de valentía, acuérdate, ¿qué dice la palabra? Que no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, de poder. Si le dice esforzado y valiente, no le está preguntando, ¿eres esforzado, eres valiente? O te pregunta el Señor, ¿eres esforzado, eres valiente? No te está preguntando, te dice, ¿eres esforzado, eres valiente? Porque esa es tu genética, esa es nuestra genética, porque somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Eso es lo que quería introducir el Señor a este cuate que improbable, era un líder demasiado improbable. ¿Por qué? Porque no quería. Y ahorita lo vamos a ver, porque él se le presentó el Señor, se presenta, ahora sí que no tienes a dónde escapar. Ya llegó el Señor, ahí está, ¿a dónde quieres escapar? Gedeón, ¿a dónde iba a escapar? Ya estaba el Señor. Y hoy te pregunta el Señor, ¿a dónde más quieres correr? ¿Quieres correr? Todavía queremos correr. El Señor ya está y llegó a tu vida desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo llegó a tu vida. ¿Aún quieres correr del Señor? ¿Aún queremos escapar del Señor? No podemos escapar del Señor, y ya no intentes escapar del Señor, de su voluntad, porque el Señor, por supuesto que sabe lo que hace y cree más en ti de lo que tú crees en ti mismo. Deberíamos de creer lo que podemos hacer, no porque seamos grandes o porque tengamos dones y talentos, no, sino porque el Señor nos hace fuertes, nos hace valientes. Eso es la mentalidad con la que debemos de caminar, porque el Señor quizá ya te dio una misión, el Señor quizá ya llegó a tu vida desde hace mucho tiempo y tú lo has ignorado y no te quieres adentrar a la palabra del Señor, no quieres adentrar de 100% a la misión del Señor. Te hizo un llamado y a lo mejor todavía no has querido acceder. Te ha dado el privilegio, nos ha dado el privilegio desde hace mucho tiempo y no hemos querido ir. Y le decimos, no, espérate, Señor, es que tengo mi negocio, es que tengo cosas que hacer, es que mis hijos, es que esto y lo otro. El Señor, te lo vuelvo a repetir, es un gran privilegio y tenemos que acudir al llamado. Ya llegó a tu vida, desde hace mucho tiempo llegó a tu vida. ¿Y qué has hecho? ¿Has tratado de escapar? ¿Has tratado de hacer como que no ves al Señor? Ay, no te veo, Señor, ¿dónde estás? No, el Señor llegó a tu vida desde hace mucho tiempo. No nos hagamos, porque el Señor llegó y nos habló y nos dijo muchas cosas que no queremos creer, que nos cuesta creer, porque a veces nos llenamos de miedo, porque a veces las circunstancias nos rebasan.
Pero eso solo habla de una falta de fe y nuestra convicción está en el Señor. No te veo, pero sé que estás conmigo y mi familia siempre. Esa es la convicción que debemos de tener. Me pasa la siguiente, por favor. En Jueces 6, 13 y 14 dice, fíjate, Gedeón le respondió, quiero que veas la respuesta y te imagines cuál ha sido tu respuesta tuya con el Señor. Cuando te ha dicho algo, cuando te ha llamado, cuando te ha dado una misión, cuando te ha dicho cambia, haz esto, haz lo otro, ve adelante y pelea. Dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, comándele, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y fíjate, primero lo que empieza diciendo, y yo no sé qué es lo que tú pienses de este cuate, yo no sé si tú digas, no puede ser posible, pero quiero que te pongas un poco a pensar cuántas veces hemos sido él, o cuántas veces hemos adoptado esa manera de pensar cuando el Señor llega y nos llama. Dice, empieza a cuestionar, a decir, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Sí? ¿Por qué nos ha pasado aquello? Dice, nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Diciendo, nos ha entregado como si el pueblo de Gedeón nunca habían hecho nada. Dice que por su rebelión, fueron entregados. Eso dice la palabra. Y Gedeón, su primera respuesta es, Señor, queja. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, preguntar, poner pretextos, decirle, cuestionarle, contradecirle al llamado. ¿Vas a contradecir el llamado del Señor? Vamos a contradecir lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Vamos a contradecir lo que el Señor pone en nosotros. Vamos a decir, es que tú me entregaste, tú me mandaste esta prueba. No te quejes de las pruebas, porque son para que crezcamos. Porque son con un fundamento muy especial que solo Él sabe. Su voluntad muchas veces no la vamos a comprender, pero es la mejor. Su voluntad en nuestras vidas es la que nos va a hacer avanzar. Y muchas veces tomamos esa mentalidad de Gedeón de quejarnos y decir, hacer como que nosotros somos buenos. No sé por qué me está pasando tal circunstancia, no sé por qué pasó esto. Si yo soy un cristiano modelo, es más, a mí en la calle todos me respetan, a mí me saludan siempre, a mí me ven como un ejemplo, ¿sí? O sea, a lo mejor no te conocen en tu casa, no sé, hay que ser la misma persona en tu casa, en la calle, en el lugar donde tú vayas. Hay que ser uno mismo. ¿Quién? Hijo de Dios. Hay que ser un hijo de Dios a donde sea que tú te pares. Donde sea, tú y yo tenemos la responsabilidad de ser hijos de Dios. Muchas veces, o yo espero que no esté en tu mentalidad eso. Decir, tú me entregaste, tú hiciste esto, Señor. No te atrevas. Ni siquiera te atrevas a decirle eso al Señor, como si el Señor no supiera lo que hiciera, como si el Señor no fuera justo. Él sí es justo, nosotros no somos justos. Y nuestra propia injusticia y rebelión muchas veces nos lleva a afrontar circunstancias que no nos gustan, que nos atemorizan, que nos quitan la paz. Pero bueno, si tú reconoces y estás dispuesta a arrepentirte de lo que sea que hayas hecho, entonces vas con una mentalidad, te doblas ante el Señor y le dices, perdóname, ayúdame a no volver a hacer lo malo. Pon en mi corazón un querer como decir para no hacer lo malo. Pero no le eches la culpa al Señor, no le echemos la culpa al Señor. Quiero que te pongas a pensar lo que estaba pasando. Los madianitas, ahorita lo vamos a ver, tenían una misión, era destruir. Y era un ejército innumerable, más de 135,000 eran. Y la misión que le da Gedeón para liberarlos de todos esos. Después de eso, si yo hubiera sido el Señor,
la respuesta que me da, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué le hubieras hecho? ¿Hubieras actuado así como si? Yo creo que no. O sea, sí enoja. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Amén. Y tal vez el Señor te ha dicho, ve con tu fuerza y salva a tu pueblo, salva a tu familia. Tal vez nos ha dicho, tú tienes que salvar con esta tu fuerza, tienes que salvar a tu familia, a tu pueblo, estar al frente. Y si los demás no están bajo la voluntad del Señor, si los demás no siguen al Señor, tú tienes que ir el que vaya al frente de la batalla y pelear. Dice, ¿no te envío yo? Y es donde te pregunto, ¿ya sabemos quién es nuestro Padre? ¿Ya lo conocemos? Porque si lo conocemos, entonces esta palabra, no te envío yo, me envías, sí, me envía el Señor, entonces voy a ir confiadísimo. Me envía el Señor me está enviando, Él me protege, Él me está encomendando esta misión, entonces no voy a tener miedo. Entonces voy a dirigirme con toda la seguridad a enfrentar lo que venga. No te envío yo, te dice esta mañana Camino de Viento. No te envío yo. ¿Qué o quién es para ti el Señor? ¿Quién es? Es todo, es lo máximo, es todo para nuestro corazón, es nuestro máximo redentor, nuestro máximo protector, siempre, siempre. Y eso jamás va a acabar. Nada ni nadie va a poder quitar la protección del Señor a tu familia, a tu pueblo, a ti. Escúchalo bien, nadie va a poder quitar lo que el Señor haga en tu familia. Ni las palabras, ni las acciones, ni las personas. Jamás. Contra el Señor no prevalece nadie. Contra el Señor no prevalece nada. El Señor es el dueño absoluto de todo lo que existe y de todo lo que hay. El Señor gobierna todo lo que ves y lo que no ves. Ese es el que te envía, el dueño de todo. Entonces, ya no tengamos miedo. Y si tienes miedo, pídele fortaleza al Señor. Después de esto nada más te lo platico rápidamente. Habla un poco de la idolatría, no es el tema central de esta historia, pero después de esto, el Señor le dice, ¿sabes qué? Por ahí sé que tu familia tiene un altar a Baal. Ve y destruye la idolatría. Y levantas un altar para mí. Entonces, Gedeón va y cumple, destruye la idolatría. ¿Escuchaste? El Señor aborrece la idolatría. No quiere gente idólatra. No lo quiere, aborrece. Y cuando nos llama y cuando se nos presenta, tienes que exterminar la idolatría, porque ten mucho cuidado. Cuando el Señor te bendice, cuando el Señor te prospera, ten cuidado, porque a veces nuestro ídolo puede ser el dinero. Tu ídolo el dinero, tu ídolo el trabajo, tu ídolo tus hijos, tu ídolo tu esposo. Cuidado, el Señor no quiere idolatría. Ahí va la misión, ahí va a ir la misión. Le encargó la misión, pero ¿sabes qué le dijo? Pero espérate, hay idolatría, hay un Baal, destrózalo, quita la idolatría y ponme a mí primero. Y lo hizo. Y fíjate muy bien, ten mucho cuidado, porque el Señor a veces no alcanzamos a dimensionar de qué manera aborrece la idolatría. No la quiere, porque la idolatría es poner primero algo antes que el Señor. Si que el Señor fuera, que el Señor lo es todo. El Señor, a veces no lo entiendo, el Señor nos da todo, nos da un bienestar impresionante, nos da salud, nos da todo lo que tenemos. ¿Y por qué muchas veces ponemos el dinero primero? Ponemos primero nuestro trabajo. Le dice a Gedeón, destruye la idolatría. Él cumplió. Y después de eso, también te lo platico. Gedeón tenía miedo. Gedeón tenía mucho miedo. La verdad tenía mucho miedo. Y de tal manera, no lo traje en los versículos, pero te lo platico. De tal manera que el Señor, Gedeón le pide al Señor confirmaciones. Le dice, confírmame, dame una señal, un milagro.
Le pide confirmaciones para saber que sí él iba a liberar al pueblo, que él sí lo iba a ayudar. Le pide, confírmame que yo voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque se sentía incapaz. ¿Y sabes qué? El Señor lo hace. Y te voy a decir una cosa, muchas veces sin que tú y yo, o la mayoría sin que tú y yo le pidamos una señal o un milagro o algo así, el Señor todo el tiempo nos lo da. Todo el tiempo. No necesitamos pedirle las cosas porque el Señor nos da todo. Gedeón le pidió, ay, por favor, es que necesito una señal para saber que yo soy el escogido, porque de que tú vas a ir conmigo. Miedoso, incrédulo. Por supuesto, claro que podemos a veces ponernos en ese lugar, que a veces dudamos de lo que el Señor hace en nuestra vida. Nos encomienda una tarea, vas, tienes que hacer esto, y dudamos. ¿Por qué dudamos? Si el Señor es quien nos manda. No nos manda un humano, nos manda el Señor a una misión. Tal vez la misión ya la estás afrontando en este instante, o ya la pasaste, o apenas viene. Pero si el Señor te encomienda algo, créele, cree. Gedeón le pidió y el Señor accedió y le dijo, bueno, ahí está, para que estés tranquilo, ya, para que no me estés molestando, tranquilito, ya, veas la misión que yo te dije, no tengas miedo, ahí está, milagros, y te lo confirmo. Y Gedeón le pidió como 3 veces que le confirmara, como 3 veces. Hasta en una parte, me parece que es en Jueces 7, lo puedes buscar, le dice, ay, perdón, así casi como, no te vayas a enojar conmigo, Señor, pero pues, una prueba más, por favor, un milagrito más para estar así completamente seguro de que sí la voy a armar. Un milagrito más y ya. Y así lo describe, o sea, le dice, no te vayas a enojar, pero quiero que te pongas a pensar en la persona de Gedeón. Ponte a pensar en su acción. ¿Cómo te imaginas al pedir esto? ¿Cómo te imaginas que era él? Claro, se sentía incapaz, se sentía vulnerable. El Señor le dijo, vaya tarea que le mandó, y Gedeón se sentía, no, yo ¿cómo voy a hacer eso? Tenía una inseguridad tremenda, tenía una inseguridad muy fuerte, y por eso se ve en la necesidad de pedirle al Señor eso. Su desesperación lo lleva a decirle, no te enojes conmigo, pero una prueba más, por favor, Señor, para estar seguro completamente de que me vas a dar la victoria, de que yo soy el correcto para esta prueba. Y el Señor se la da. Y lo maravilloso es que a nosotros nos la da diario, todo el tiempo. Cada vez que abrimos los ojos, nos da una prueba de su amor, nos da una prueba de que somos sus hijos y que todo lo podemos en Cristo, no por nuestras fuerzas, sino porque Él nos da la fuerza para enfrentar la batalla. ¿Me pasa la siguiente, Julián? Jueces 6, 15 y 16. Entonces le respondió de nuevo, fíjate en su respuesta, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Te imaginas? A veces las palabras del Señor cuestan imaginar que el Señor va a actuar de esa manera, pero no olvidemos que el Señor actúa cuando no hay ninguna probabilidad. Cuando no tienes ninguna probabilidad, cuando no tienes ninguna posibilidad, el Señor actúa sin problema. Eran más de 135,000 y le dijo que los va a derrotar como a un solo hombre. ¿Te imaginas? Y Gedeón le decía otra vez, Señor, ¿con qué salvaré yo? Te digo, se sentía incapaz. Pero vaya paciencia que le tuvo el Señor. Vaya paciencia que tuvo el Señor para decir, no te preocupes, va a ser esto, yo estaré contigo. Y hoy te vuelvo a decir, te lo vuelvo a recordar. Piensa lo que estás pasando. Piensa aquello que te está haciendo estar en depresión, en ansiedad, en angustia. Hoy te dice el Señor, ciertamente yo estaré contigo. ¿Te das cuenta cómo es el Señor? Dice, y derrotarás a los madianitas
como a un solo hombre. ¿Era un solo hombre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Gedeón iba con 300, y ellos eran más de 135,000. Te lo vuelvo a repetir. No, más bien, imagina lo que te estoy diciendo. Era literal, era una guerra y era una misión a una persona que no quería, a una persona que se sentía incapaz. Y a lo mejor tú vas a decir, no, pues yo la verdad, yo sí me siento capaz, yo soy fuerte, yo puedo hacer muchas cosas. Cuidado con la soberbia y cuidado con que te sientas muy autosuficiente. Porque sabes algo, hay mucha gente que con soberbia dice, yo quiero, yo puedo, yo sé que yo puedo. Y el Señor es, no, tú no. ¿A quién eligió, hablando de fe? ¿A quién eligió? ¿Al centurión o a Tomás? El que tenía más fe, aparentemente, ¿quién era? El centurión. Y el Señor no lo llamó para que sea su discípulo. Llamó a Tomás, que dudó cuando lo vio resucitado. Entonces ten mucho cuidado cuando a veces entra un pensamiento equivocado de decir, no, pues yo tengo muchos dones, yo hago, yo muevo, yo digo, yo soy, yo puedo, yo creo que yo puedo. No, mantente humilde. Y no quiero decir que te mantengas así, no, pues no soy un bueno para nada, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no. Sino que reconoce la condición que tienes, que tenemos. Te lo vuelvo a repetir, miles de años después, ¿qué pasa? Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios de lo vil y de lo menospreciado. De lo vil y de lo menospreciado. De ahí había salido Gedeón. Porque te das cuenta, no era un líder modelo, pues Gedeón era acá el que movía, el que rondaba los dedos y todos se encuadraban, el que salía a la calle y todos bajaban a cerviz. Gedeón era el máximo sabio, Gedeón tenía toda la confianza, Gedeón tenía la fe del mundo. No, dudaba, miedoso, incrédulo, falta de fe. Eso somos nosotros muchas veces. Eso somos. Y el Señor, eso es lo que escoge. No porque yo te diga, ay, no vales nada. No, sino porque aprendamos a reconocer nuestra condición. Somos incapaces de hacer las cosas sin el Señor. Si tú te mueves y has logrado cosas, si tú has logrado cosas en su disciplina, si tú has hecho cosas en su disciplina, es porque el Señor te usa. Porque al Señor se le pega la gana usarnos como Él quiere. Nosotros jamás podemos o vamos a poder jactarnos de nuestras propias fuerzas. Es que yo hice, es que yo dije, es que yo fui y le compartí a 20 personas, es que yo las traje, es que yo hice esto. No eres tú, es el Señor usándonos. ¿Por qué? Por nuestra vileza, nuestra condición. Venimos de lo vil y de lo menospreciado. Esa es la realidad. Y el Señor nos transformó y nos sigue transformando, nos da un valor que a veces tú y yo no alcanzamos a mirar realmente como es. Me pasas la siguiente. Ahora, después de todo esto que ya te platiqué, llega el momento en que Gedeón va con los 300. Gedeón va con los 300 y empieza la misión que el Señor le encomienda. Gedeón, llegó el momento, tal vez a lo mejor si él no creía que iba a ser real, si él no creía que de verdad, sí, el Señor lo iba a mandar y iba a cumplir lo que el Señor le había dicho. Entonces llega Gedeón y dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y quiero que te pongas a pensar. Ya de por sí Gedeón tenía miedo. Ya de por sí Gedeón no creía al 100%. O sea, ya de por sí se sentía incapaz. Todavía aparte de eso, el Señor al final se lleva 300. Pero de entrada no eran 300, eran más, tenía más. Entonces todavía aparte de que Gedeón era así, el Señor le dice, ¿sabes qué? Te voy a reducir el número. Tienes que afrontar una prueba, una misión, pero ¿sabes qué? No va a ser como tú quieras, sino como yo te estoy diciendo. Lo que tú crees en lo que confiabas, en lo que tú crees que confiabas,
sabes que yo te lo voy a quitar y te voy a poner otra cosa. Y por si fuera poco, su incredulidad, su falta de fe, el Señor le dice: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y es lo que te decía. ¿Te das cuenta? Porque el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. La primera prueba, circunstancia fuerte que afrontamos, no te alabes a ti mismo, a ti mismo. Dale la gloria y la honra al Señor siempre. Si el Señor te pone una circunstancia difícil, dale la gloria y la honra al Señor. No digas: pues es que yo, claro, porque yo soy muy fuerte, yo soy muy fuerte, mentalmente soy muy fuerte, yo tengo mucha fe, por supuesto que iba a lograr esto. No, el Señor hace que tú y yo logremos las cosas. Y aquí les decía: pues haz pregonar en oídos, es decir, diles al pueblo que quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces eran 32,000 contra 135,000. De por sí Gedeón iba con miedo. El ejército de por sí era menos, y todavía el Señor le dice: no, ahora van a ser 10,000. Ahora vas a ir con 10,000. ¿Tienes miedo? Bueno, vas a ir solo con 10,000. ¿Te imaginas? ¿Te gustaría tomar el lugar de Gedeón? ¿Te hubiera gustado tomar ese lugar? Y que el Señor te presente y te diga tú, que no te deje poner ni un pretexto, que no te deje decir nada. No, pues es que yo soy pobre, no tengo dinero. Eso no es ningún pretexto. El Señor no tiene problema con eso. El Señor te hace rico, obvio te hace rico, por supuesto que te hace rico. ¿Por qué? Porque tienes su palabra. Te hace millonario por su palabra. Entonces, no creas que, no, pues es que yo no creo poder, Señor. No te va a dejar opción el Señor, porque Él ve lo que eres. Pues es tu creador, tú y yo somos sus hijos. ¿Crees que no te conoce? Por supuesto que te conoce mejor que nadie. Entonces sabe lo que puedes hacer y muchas veces no te va a soltar y no te va a dejar y te va a decir: tienes que hacer esto. Y aunque tú le dices: no, Señor, es que no, mi brazo, pues lastimé el brazo, Señor, no, es que no puedo caminar bien. ¿Y eso qué? Es que estoy solo en mi familia, yo me tengo que aventar todos los problemas de mi familia siempre. No te preocupes, yo estaré contigo, como le dijo. ¿Quién te envía? El Señor. Pasas la siguiente, por favor. Y después quiero que te des cuenta, si no es suficiente, por si fuera poco, le dice a Gedeón: aún es mucho el pueblo. ¿Tú qué le hubieras dicho al Señor? Yo la verdad le hubiera dicho: ay, Señor, es mucho, ¿cómo le voy a hacer? Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, es que se está parpadeando. Aquel pondrá aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ahora, yo sé que a lo mejor no entendemos esta parte, te lo voy a explicar. De entrada, el Señor le recorta no solamente una vez, sino 2 veces le recorta el ejército a Gedeón. O sea, podría parecer que la prueba ya es suficientemente fuerte, y el Señor, aparentemente para los ojos de Gedeón, se la hace todavía más dura, más fuerte.
Si de por sí no tenía confianza, bueno, al menos iba con algo de ejército, pero ahora 2 veces le recortó el ejército para probarlo y decirle, las cosas no van a suceder como tú quieras. La comodidad o la confianza que tú crees tener, te la voy a quitar tantito y te voy a hacer depender de mí. Y eso es lo que nos dice muchas veces el Padre. Tú y yo dependemos de Él. Entonces hace un recorte. Primero, el primer recorte de ejército, ¿a quién quita? A los que tenían ¿qué? A los que eran ¿qué? Miedosos. A los miedosos, no los quería. Váyanse. Y les da chance de decir, váyanse, no quiero a los miedosos. El segundo recorte, hace cuenta que estaban bebiendo el agua y los que se fueron, los que el Señor desecha, son los que hicieron esto. Como perros, pusieron las 2 manos y empezaron a lamer el agua. Ahora, los 300, los que apartó el Señor, hicieron esto. A ver si no me da un calambre. De rodillas, tomaron el agua. Así, no se descuidaron. Y los otros sí. Porque el Señor quiere que estemos alerta. Estamos en una batalla todo el tiempo. El Señor quiere soldados alertas. Soldados, ¿qué son soldados? Están dispuestos y preparados para la guerra. Eso quería el Señor. Dijo, los distraídos, quítense. No me sirven los distraídos. Quiero a los que están al pendiente de la batalla. Quiero a los que están al pendiente de mí, del Señor. A los que saben quién son. Y es que, ¿cuál guerra? ¿Esa sí era una guerra? No estamos en una guerra. Claro que estamos en una guerra todo el tiempo. Lamentablemente el Señor no siempre es un camino de flores y bonito. No siempre, también es un camino de minas. Y tienes que estar al pendiente. Tenemos que estar al pendiente. No nos podemos distraer y perder de vista quién es nuestro Redentor. No podemos perder de vista quién nos salvó, quién nos sacó del lodo. No podemos perder de vista quién es el que nos da la fortaleza para enfrentar lo que sea que venga. Vaya selección que el Señor hizo. Vaya selección. Los quita 2 veces, miedosos y los que no están al pendiente, porque no están conscientes de que están en una guerra. Y si no estás consciente de que estás en una guerra, el enemigo te va a despedazar. Suena feo, pero es la verdad. Pero si tú estás alerta todo el tiempo, ¿cómo voy a estar alerta de mi familia, de mis hijos, de mi vida? ¿Cómo voy a estar alerta? Pues estando cerca de su palabra todo el tiempo. No podemos estar alertas si no conocemos su palabra. Si la Biblia la tenemos arrumbada, empolvada y no la abrimos nunca, ¿cómo vamos a estar alerta? ¿Con qué conocimiento vamos a enfrentar la guerra diaria? ¿Con qué conocimiento de la verdad vamos a enfrentar y vamos a salir adelante? ¿Con qué conocimiento? Si no hay. Tenemos que estar preparados. Somos soldados y somos soldados del Señor. Y tú y yo, al menos en esta iglesia, Camino del Viento, puedo darlo por sentado, tú y yo estamos preparados para la guerra. Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor nos hace capaces, muy capaces. Entonces, no te distraigas. Te pongo un ejemplo muy simple. A veces escuchamos, ya sea en tu celular o que vengas aquí y nos dormimos. No menosprecies lo que hacemos. Y me refiero a escuchar la palabra. Es alimento a tu espíritu, que tú y yo no nos damos cuenta. No nos damos cuenta el alimento que es para nuestro espíritu. Eso es, nuestro espíritu anhela la palabra, anhela, grita, dame más palabra. El espíritu anhela y grita, dame más palabra, abre la Biblia, lee, alimenta el espíritu. Y muchas veces, ¿qué hacemos? No nos acordamos del Señor hasta que las aguas nos rebasan. Entonces sí oramos, entonces sí clamamos. ¿Quieres ser de esos 300? Tienes que estar alerta. ¿Vivimos en una guerra? Sí, en una guerra constante, pero eso no quiere decir que vas a vivir de una manera miserable. No, sino que el Señor te protege siempre, todo el tiempo. Así que ya le había recortado, 2 veces le recortó el ejército, 2 veces. Ahora sí, ya la definitiva, lo dejó con 300 ya. Ahora sí ya no le iba a recortar. Pero te imaginas a Gedeón, no, pues
300, contra más de 135,000. ¿Te imaginas ese escenario? No, sí, imagínatelo. Y dime, ¿te avientas? Y es que estas historias prueban nuestra fe, como por ejemplo la de David y Goliat. ¿Qué probabilidad había de que David le ganara? No había mucha probabilidad al ojo humano, pero donde no hay probabilidad para el ojo humano, para el Señor hay todas las probabilidades del mundo, porque su mano es poderosa, porque es milagrosa, y a veces no estamos conscientes de eso. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, antes de entrar a esa parte, te lo menciono rápidamente, ya es como la parte final. Después de eso, después de que Gedeón le pide, no, pues dame milagros para que yo pueda estar seguro de que sí vas a estar conmigo. Todavía el Señor, a través de un sueño, le dice, le confirma la victoria. Y dice, ¿a través de un sueño? Sí, y allá voy. El Señor, claro que puede hablarte a través de un sueño, claro que sí, pero hay que pedir sabiduría para saber que el Señor te pueda decir algo. Muchas veces nos equivocamos y creemos que el Señor nos dice cosas a través de los sueños, o el clásico de que es que soñé que me engañaste. No sé, es por algo, ¿no? No, yo no ando soñando eso así nada más porque sí. Yo digo que el Señor no se equivoca, el Señor, ya y sí hay gente así que cree que el Señor le habla en los sueños cada instante de su vida, y va y dice a los demás, y es que el Señor me dijo, es que el Señor, relájate, hay que ser muy sabios. A lo mejor te pudiera dar una advertencia, tal vez, no sé, pero de eso a que lo uses, no, pues a lo mejor eres miedosa de que te vayan a ganar a tu galán, a tu princesa, no sé, pues es que luego así son los sueños, pero no los interpretes equivocadamente. Pero el Señor le dice a Gedeón, ahí está otra prueba más. Entonces sí, ya se levanta bien contento, sí, la victoria, eso ya estaba convencido. Pero te das cuenta después de qué, después de que 3 veces le da milagros para confirmar su llamado. ¿Necesitamos confirmar nuestro llamado? No creo que necesites que los servidores de aquí te estén persiguiendo y te digan, oye, el Señor quiere hacer cosas contigo, oye, involúcrate más en la palabra, ten hambre por el Señor. No creo que necesitemos eso, porque no somos niños. Necesitamos creer en el poder del Señor y el llamado que nos hace. Necesitamos creer ya, de verdad, ya creer. Ahora sí, ya creer el llamado que el Señor te ha hecho y adéntrate ya a la palabra como debe de ser. Es que eso representa que deje tal familia, que deje un rato a mis hijos, que deje. Pon primero al Señor, acude al llamado. El Señor llega, no lo ignores y no le pongas pretextos, porque al Señor no le puedes poner pretextos. El Señor siempre te la va a voltear y te va a decir, sí, es esto, pues también hay esto, te va a dejar mudo. Y termina en Jueces 7:20, no termina ahí toda la historia termina en el 8, pero esta parte donde dice, y los 300 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y estuvieron firmes cada uno en su puesto, en alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehol, perdón la pronunciación, en Tabac. ¿Ok? Entonces, quiero que te des cuenta, para terminar, le reduce el ejército. Gedeón se sentía incapaz, y cualquiera podría pensar, no, pues van a una guerra, literal, van a una guerra, de mínimo te llevas una espada y un escudo, de mínimo, en ese tiempo. Pues no, lo que tú crees que te va a ayudar, el Señor lo hace a un lado. ¿Sabes qué? No va a ser así, no va a ser con esto con lo que tú confías, va a ser con esto.
le dio trompetas, le dio cántaros, empezaron a tocar. ¿Y qué sucede? Empieza a haber una locura en su mente y se empiezan a matar entre ellos. ¿Te imaginas? Tanto oposición que puso Gedeón de decir, ay no, pues es que Señor, por favor, yo casi se pone a robar el tanto para ver. No tuvo que usar una espada, ni siquiera tuvo, quizá es probable que ni siquiera tuvo que haber corrido 1 kilómetro en ese momento, después sí lo hizo. El Señor, su voluntad, no la vamos a entender muchas veces. Y te voy a decir algo. Aquello en lo que confías en los peores momentos, el Señor te lo puede quitar y te puede decir, ¿sabes qué? No va a ser así. Vas a salir victorioso y victoriosa, pero ¿sabes qué? Vas a afrontar la situación con estas armas que yo te voy a dar, no con las que tú quieres, no con las que tú confías, sino con las que yo te voy a dar. Pero Señor, es más complicado, para tu mente es complicado, porque no creemos muchas veces. Y te acuerdas que al principio te dije, es como un círculo interminable, hablando del pueblo de Israel. ¿Qué te dije? Que había rebelión, rebeldía, castigo, había arrepentimiento, había restauración. ¿Y sabes algo? En el capítulo 8, a veces yo te lo platico, termina diciendo que Gedeón, lo dice tal cual, cuando Gedeón falleció, el pueblo de Israel volvió a prostituirse ante Baal. Así lo dice. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que ya había pasado, todo lo que pasó, Gedeón se hizo viejo. Narra el libro en el capítulo 8, narra que Gedeón tuvo descendencia, tuvo un montón de hijos, tuvo como 70 hijos. No tenía nada que hacer Gedeón, no perdió el tiempo. Y tuvo uno con una concubina que le puso a Amalek, no sé si te suena, quien arrebató violentamente el reinado de Israel y fue un asesino. Entonces escuchas esto y ves cómo termina toda la historia. Ves primero a los 300 enfrentando, cómo recorta el ejército del Señor, cómo le dice a Gedeón, lo ve incapaz y le dice, no, pues con tu incapacidad y tu incredulidad tú vas a ir. Ves todo eso y ves cómo termina muriéndose Gedeón. Apenas se murió y todos se prostituyeron otra vez a la idolatría. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces dices, vaya que la voluntad del Señor muchas veces es incomprensible, pero ¿sabes algo? Es la única que te va a llevar a la victoria. No queramos comprender lo que el Señor hace en nuestras vidas o la manera en la que el Señor actúa en nuestras vidas. Yo te sugiero que no busques explicaciones, que no pidas una consejería para, es que no entiendo por qué el Señor. No, mejor acepta la voluntad del Padre que viene a tu vida y ponte a pensar. Imagina el escenario. Tenía miedo, como muchas veces tú y yo tenemos miedo. Hay que aprender a reconocerlo. No somos los super capaces, llenos de dones y talentos. No somos los genios, no somos los que podemos hacer todo para el Señor. Eso no quiere el Señor. Quiere que reconozcamos nuestra incapacidad y que reconozcamos que no somos nada sin Él y que reconozcamos que podemos hacer todo porque Él nos da la fuerza, no por nuestros propios méritos. Le recorta al ejército porque dice, Señor, no vayan a decir que por su propia fuerza se salvaron y me olviden. Nunca olvides al Señor. Las pruebas que vas a afrontar o que afrontaste o que has superado, las hemos superado porque el Señor va con nosotros. Ante la improbabilidad de las circunstancias, ante lo improbable, el Señor da una pizca, da un milagro y te dice, esto es probable. Te dieron una improbabilidad, te dijeron, esto no va a poder ser así. Pues yo te digo, sí va a ser así, porque el Señor es el que decide sobre tu vida. Ninguna opinión, nada, solo el Señor decide sobre tu vida. Lo improbable, lo que no es, escogió el Señor.